hablaremos sobre las variables. Las variables es un conjunto de características que se encargan de categorizar un concepto. O en una definición un poco más sencilla, diremos que es una palabra que representa algo que puede presentar variaciones. Vamos a revisarlo en un ejemplo. Vamos a ver las variables de los ojos. Para ello vamos a realizar una lista de características de los ojos. Es muy sencillo, podemos decir que los ojos son dos, que nos sirven para ver, que los hay azules, cafés, grises o que pueden ser rasgados o redondos de acuerdo a la cultura. ¿Listo? En este caso, en este ejemplo particular que tenemos acá, podemos decir que el hecho de que sean dos nos habla de una variable de cantidad. Si hablamos de para qué sirven los ojos, estaríamos hablando de su función. Si hablamos de que son azules, verdes, negros, estamos hablando de la variable color. Y por último, si decimos que son rasgados o redondos, estamos hablando de forma. Reitero, es una palabra que nos indica algo que puede variar. A la hora de la práctica, de realizar un ejercicio relacionado con variables, vamos a revisar el concepto. En este caso, vamos a revisar otro elemento, por ejemplo, el carro. ¿Qué características podemos identificar del carro? Que tiene 4 ruedas, que tiene un motor, que tiene un chasis, que es un medio de transporte, que los hay de diferentes colores y que están ubicados en las calles, en los garajes, en los centros comerciales. Para cada una de estas características identificamos de qué variable nos están hablando. Por ejemplo, si hablamos de 4 ruedas, motor y chasis, estamos hablando de las partes de los carros, es decir, nuestra variable serán las partes. ¿Qué es un medio de transporte? Estamos hablando de su definición, de qué es un carro. Que los hay azules, negros o blancos, estamos hablando de la variable color. Y que están en las calles, garajes o centros comerciales, estamos hablando propiamente de su ubicación. Estas son las variables, en particular de este elemento, de este carro del cual estamos hablando. Las variables en las frases es una estructura que se vuelve más extensa y ayuda a delimitar la información. Por ejemplo, la gravedad que posee la Tierra atrae todos los objetos que están en ella hacia su centro. En este punto, ¿qué estamos hablando? Si decimos que la gravedad de la Tierra atrae los objetos que están hacia ella, hacia su centro. Estamos hablando en este punto de la función de la gravedad. Vamos a realizar una práctica. Vamos a identificar la variable de la siguiente frase. La emisión no era de un evento real, pero pareció tan real que causó pánico. Variable, los efectos de la emisión. Identificar la variable en un texto ya es una tarea un poco más compleja, pero si hemos realizado el ejercicio de ver la variable en una palabra, en una frase, nos será más fácil realizar el ejercicio en un texto. Para ello, vamos a realizar un ejemplo. Un ser humano puede aplastar a una hormiga con un dedo, pero proporcionalmente las hormigas son mucho más fuertes que nosotros. Una hormiga puede levantar y transportar 50 veces el peso de su propio cuerpo. Esto equivale a un hombre de 64 kilogramos, que levanta 3.200 kilogramos. El mismo hombre de 64 kilogramos sería capaz de elevar 3 coches sobre su cabeza. En este caso, la estructura del texto y de la variable se vuelve más extensa porque cada párrafo de nuestro texto tiene una propia variable. Este es otro ejercicio que realizaremos. En este caso, en este texto particular que estamos leyendo, podemos decir que la variable inmersa es la fuerza de las hormigas. Es importante saber si una variable está organizada adecuadamente, convertirla en una pregunta y su respuesta debe ser exactamente la característica. Identificar las variables, identificar en un texto la cantidad de variables nos permitirá nuevamente la capacidad de comprensión de nuestro texto a la hora de la lectura de nuestro cuestionario. Ahora vamos a la práctica.